Bien, buenos días o buenas tardes, según corresponda. Vamos a dar inicio al webinar eh, La Torre de Babel, arbitrar en español o en inglés. Agradecerles mucho al extraordinario panel que tenemos. Ahora vamos a hacer las presentaciones y agradecerles a todos los asistentes por su interés en este tema que creemos es bastante relevante. Este es un tema interesante. Han habido algunos casos destacados, como Silverton contra la República Dominicana, donde la parte demandante retiró la demanda cuando vio los costos que implicaban traducir los documentos y los costos de interpretación simultánea. O el caso Shanghai con Lumos, en el cual, perdón, CEC Shanghai con Lumos, en el cual una corte norteamericana no reconoció un laudo porque consideró que las actuaciones en chino afectaban el derecho, el idioma que finalmente el tribunal adoptó afectaban el derecho de defensa de la contraparte. El español cada vez es más usado en arbitraje, somos testigos de eso. Y CIA, el Club Español e Iberoamericano de Arbitraje y ALAR, la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, tienen un interés común en el desarrollo, tienen varios intereses comunes, pero uno de ellos es el desarrollo del arbitraje en español, de un arbitraje más iberoamericano. Y desde ese punto de vista, el uso del idioma es importante y se ha vuelto cada vez más importante. Hay elementos importantes que tienen que ver desde la comodidad de las partes hasta eventualmente la igualdad de armas que tienen que ver con el uso de un idioma y cómo se utiliza este idioma. Y el español, como decíamos, se vuelve cada vez más relevante por el gran desarrollo que ha tenido en Latinoamérica el arbitraje en los últimos años. A continuación, le voy a dar la palabra a María Inés Corrá. Ella es presidente de ALARP y codirectora del área de arbitraje internacional, Derecho Administrativo y Regulación Económica de BONCHE. María Inés. Gracias, Alfredo. Bueno, me toca dar la bienvenida a este primer evento coorganizado por ALARB y el Club Español e Iberoamericano de Arbitraje, que es además el primer evento que hacemos en el año desde ALARB. No puedo estar más orgullosa por esta iniciativa. El tema que se eligió no es casual, desde ya es de especial interés para ambas asociaciones. Y como dijo Alfredo anteriormente, esto tampoco sorprende, porque el arbitraje internacional ha tenido efectivamente un crecimiento notorio en los países de habla hispana en las últimas décadas. Y como todos vimos y vemos corrientemente en las estadísticas de los principales centros arbitrales internacionales, tanto en arbitraje comercial, CCI, como de inversión, como CIADI, los casos que tienen partes o asuntos de estos países tienen una representación significativa, ¿sí? Que alcanza el 20, 25, 30, en ocasiones 40% según los temas que estamos hablando. Por lo tanto, sin ninguna duda, la pregunta de arbitraje en inglés y español aparece en la mesa con mucha autoridad en el contexto y en una situación como la que vivimos. Y lo más importante aquí, y por qué hacemos un mock case, o pensamos un mock case, un ring arbitral para esto, y es porque esta pregunta está lejos de ser retórica. Tiene impactos prácticos, muy concretos, y nada mejor que un ring arbitral con referentes de la práctica, como son los que nos acompañan hoy, y a los que les agradecemos su tiempo y su conocimiento para abordar este tema tan importante. Desde ALAR lo que aspiramos es que este sea el primero de muchos eventos que organicemos junto con el CEIA y que se suman sin ninguna duda a los eventos y a las actividades que ambas asociaciones realizan y llevan adelante para contribuir y apoyar el desarrollo del arbitraje internacional en nuestros países bajo las mejores prácticas, abordar este tema del idioma, del procedimiento y la decisión al respecto de las partes al acordar el arbitraje o del tribunal cuando le toca resolver sobre este tema porque no fue decidido anteriormente, es un aspecto, como vamos a ver hoy en el ring arbitral, que
puede afectar tanto la eficiencia del procedimiento, la eficacia y por lo tanto de la gestión del propio conflicto, como también las simetrías y la igualdad de ambos. Así que bienvenido a este evento inaugural, que sean muchos, acá estoy viendo al presidente del CIA, que sean muchos en adelante, y gracias a todos. Vuelvo a pasar el micrófono al ideólogo responsable de esta excelente iniciativa, el doctor Ulam, y Alfredo, el micrófono es tuyo. Adelante y éxitos en el MOOC. Gracias. Muchas gracias, Marinés. Como señalaba Marinés, es un tema muy relevante, muy actual. Los números no mienten respecto a la relevancia de este asunto. Y la idea para generar un ambiente de aprendizaje, discusión y de alguna manera definición de algunos puntos, vamos a trabajarlo en base a un debate real de argumentos, real no en el sentido de que esté ocurriendo, sino que vamos a usar una ficción para hacer una discusión sobre este asunto. Y para eso vamos a simular una audiencia. Lo que evidentemente va a ocurrir es que algunas de las cosas que vamos a ver son errores ensayados o preparados. No significa necesariamente que los participantes no comprendan ciertos aspectos, sino que a propósito vamos a incluir algunos elementos que muestren el tipo de deficiencias o problemas que se pueden presentar. Y luego de la simulación tendremos una oportunidad para discusión en el panel y con preguntas del público. Paso a presentar a los que van a participar en este ring arbitral. En primer lugar está Eduardo Zuleta, que es árbitro independiente en Arbitration Chambers, miembro del Sanction Board del Banco Mundial y profesor adjunto en Georgetown. Catherine González Arrocha, que es vocal de ALARP, abogada panameña, y que luego de trabajar 25 años en la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI en distintos cargos, actualmente ejerce como árbitro independiente. Juan Manuel Marcham, que es socio de Pérez Bustamante y Ponce Abogados, vicepresidente del Comité CCI Ecuador y secretario de ALARP. Cecilia Azar, socia de litigio y arbitraje de Galicia Abogados México y miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI por México. Sofía Sampaio, de Sampaio Jales, ella es socia de Armesto y Asociados, un despacho de árbitros basado en Madrid, es de nacionalidad portuguesa y abogada colegiada en Francia. Sandra González, socia de Ferrere Abogados, vicepresidenta de la International Chamber of Commerce, de la CCI, de la Corte, y vicepresidenta del capítulo rioplatense del Club de Español de Arbitraje y miembro del comité ejecutivo de WWA Latam, Women for Arbitration. Y José Astigarraga, que fue líder global de la práctica internacional de Reed Smith hasta hace muy poco. Actualmente se desempeña como árbitro y mediador. Fue vicepresidente de la Corte de Londres de Arbitraje Internacional, la LCIA, y colideró el grupo de trabajo de la CCI sobre efectos de la memoria sobre la prueba testimonial. Antes de empezar, haré una breve explicación de los hechos del caso que vamos a discutir y de la dinámica que vamos a seguir. Para ello voy a compartir mi pantalla. Me dice que no estoy habilitado. Ahora sí. Bien. Entiendo que se puede ver ahí mi pantalla. Bien. Los hechos del caso son relativamente simples. En este caso, el gobierno francés tiene que construir un estadio, el estadio Saint-Charles-Mont, ¿no? Y para eso ha celebrado un contrato con un consorcio llamado Consorcio Hispanidad. El Consorcio Hispanidad está integrado por 3 empresas: Talu International, que es una empresa norteamericana, Estados Unidos, la empresa española Intertrup y la empresa mexicana Carancho. Celebran el contrato en el año 2019, ¿no? El gobierno francés en este contrato establece que el idioma del contrato entre el gobierno francés y el Consorcio de Hispanidad es francés, pero señala expresamente que todos los subcontratos tendrán que estar redactados tanto en inglés como en
como en francés, perdón, tanto en francés como en inglés, ¿no? Uno de estos subcontratos se celebra con la empresa El Quijote, una empresa colombiana, y es el contrato de soluciones informáticas. Es un contrato que provee, que implica suministrar y diseñar y suministrar toda la red informática y todo el software y todos los sistemas necesarios que incluyen desde la seguridad, control de acceso, control de transmisiones de televisión y radio, etcétera, del estadio. Y esta negociación se produce únicamente en español. Interesante, este consorcio solo participan las dos empresas de nacional, bueno, la empresa española y la empresa mexicana. La empresa norteamericana virtualmente no tiene participación en esta negociación de este subcontrato. El contrato, ¿no? Además establece, este subcontrato, establece que el arbitraje será administrado en caso de controversia por el CIAM, por el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, ¿no? El lugar de arbitraje, la sede de arbitraje será Madrid y la ley aplicable al contrato es la ley española. El contrato, sin embargo, como habíamos dicho, está en inglés y en francés, y prevalece la versión inglesa del contrato. Como consecuencia de estas, digamos, negociaciones, todos los testigos relevantes, porque están ejecutando el contrato, son testigos que hablan principalmente español del lado de El Quijote, del lado de la empresa colombiana. Del otro lado hay una mixtura de gente que habla inglés y español, pero en general, del otro lado, básicamente, todos son, del lado del Quijote, todos son los potenciales testigos hablantes nativos en español. Algunos hablan inglés y algunos tienen un inglés bastante pobre o casi nulo, casi diría de cat is black, o sea, no tienen mucha más posibilidad. Algunos de ellos realmente no hablan inglés, hablan muy poco. Comienzan a darse retrasos en el cumplimiento del cronograma de los trabajos que tenían que desarrollarse y el consorcio comienza a enviar distintas notificaciones. Todas ellas son enviadas en español, ¿no? Y estas comunicaciones y reuniones para discutir, todas se realizan en español, ¿no? Sin embargo, luego de continuar estos incumplimientos o estos retrasos, el consorcio notifica al Quijote la terminación, ¿no? del contrato, la terminación del contrato. Y la notificación está en inglés, ¿no? Y luego llega la solicitud de arbitraje. La solicitud de arbitraje es planteada por un estudio, los asesores es el estudio Spectre, es un estudio de inglés donde no existen hispanoparlantes. Todo el equipo legal de defensa hablan inglés, ¿no? Y esta solicitud que se presenta en agosto del 2023 es notificada a la otra parte y contiene la designación del árbitro. La árbitro designada es Bernie Boyle, quien es exclusivamente angloparlante. Y no solo eso, sino que tenía antecedentes de haber renunciado antes a arbitrajes que se desarrollaban de manera bilingüe. Ella no se sentía cómoda en esa situación y había antecedentes en los cuales había renunciado, ¿no? El Quijote contesta a la solicitud de arbitraje, designa al estudio Marro y Cía Abogados de Chile, un estudio chileno, y en ese estudio hablan los dos idiomas y en general no tienen mayor problema en desarrollar la defensa en ambos idiomas. Y designan como árbitro a Alejandra Yalta, que es exclusivamente hispanoparlante, y no solo eso, sino que participaba continuamente en conferencias dictadas por la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, y en una de estas conferencias había hecho el siguiente statement: yo no tengo conocimiento del inglés y tampoco tengo intenciones de estudiarlo. Me sobra y me basta con hablar y escribir en la lengua más hermosa del mundo, el español. Este es un breve resumen de la situación de distintos elementos del caso en relación al idioma. El contrato, como habíamos visto, tanto el contrato de construcción celebrado entre el gobierno francés y el consorcio,
como el contrato de soluciones informáticas están en inglés. La sede y el derecho aplicable al contrato es español. Es España y es la ley española. Los documentos de negociación y ejecución contractual están en español y en inglés. La solicitud de arbitraje está en inglés, la respuesta a la solicitud de arbitraje está en español, el árbitro designado por la demandante habla solo inglés, el árbitro designado por la demandada habla solo español, el presidente del tribunal habla ambos idiomas, los abogados de la demandante, ¿no? Hablan inglés, los abogados de la demandada hablan los dos idiomas y los potenciales testigos hablan también un poco de todo, pero primordialmente es importante destacar que los testigos del lado de la demandada, del lado del Quijote, hablan predominantemente español, son todos nativos en español, y del otro lado hay una mixtura de distintas situaciones de ese tipo. La Secretaría del Centro Internacional de Arbitraje, al recibir la solicitud de arbitraje y la respuesta, se da cuenta que hay un problema con el procedimiento y traslada la decisión del idioma del arbitraje al tribunal arbitral. Esta va a ser la dinámica es un RIN arbitral, vamos a tratarlo como un mock case. El demandante, que defenderá el uso del idioma inglés, está representado por Juan Manuel Marchán y José Astigarraga. El demandado en idioma español estará representado por Sandra González y Sofía Jales, y el tribunal arbitral estará presidido por Eduardo Zuleta, integrado por Caterín González Arrocha y Cecilia Azar, aunque con sus nombres de árbitros según la ficción del caso. Dicho esto, pasamos ya a la dinámica y le paso la palabra al presidente del tribunal para que dé inicio a la audiencia. Buenos días. Good morning to you all. Good morning to Ms. Boyle. Buenos días a la señora Yalta, mis colegas, my colleagues in this case. La manera como vamos a proceder, según lo que acordaron las partes en la orden procesal previa a la audiencia, es que cada parte tendrá un tiempo inicial de 7 minutos para presentar sus argumentos. Iniciamos con la demandante, a renglón seguido la demandada. Después tendrá la demandante 3 minutos para una réplica, la demandada 3 minutos para una dúplica y el tribunal arbitral entrará a decidir. En este orden de ideas, le doy la palabra para empezar a la parte demandante. Con permiso, señor presidente. Señor presidente, disculpe, con su permiso, tal vez no entendí, pero entendí del escrito que recibimos que teníamos 10 minutos inicialmente, no 7. 10 minutos, sí, es correcto. Tiene usted razón, señor abogado. Al inicio, es decir, 10 minutos y después tenemos 3 minutos después de eso. ¿Entiendo correctamente, señor presidente? Es correcto, doctor. Muchas gracias. Disculpe. Thank you very much, Mr. President. Mr. Marchand and I are here on behalf of Consorcio, whose members include Thallo International, a leading North American company. While there are some factors weighing in favor of one language or the other, the critical factors require that English be the language of this arbitration. Señor presidente, siento mucho interrumpir al doctor Astigarraga al inicio de su presentación, pero tengo que hacer una objeción. Es que hay un problema con la interpretación, no se entiende muy bien y no creo que podamos seguir en estas condiciones. Señor presidente, para abreviar, reconocemos que no todas las personas presentes en esta audiencia entienden ambos idiomas con la misma fluidez y que tal vez hay algunas dificultades con la interpretación. Solo como cortesía y sin renunciar al derecho de Consorcio de insistir que este arbitraje se dirima en inglés, procederemos a expresarnos en español, pero eso es con reserva de nuestros derechos. Pedimos, por favor, que el tiempo consumido por esta interrupción no cuente en nuestra contra. El tribunal toma nota de la objeción y de la respuesta de la demandante y obviamente tendrá en cuenta la reserva de derechos al momento oportuno. Adelante, doctora Astigarraga. Para nuestro presidente, solo confirmar que yo también tengo, solo para que se sepa, yo también tengo problemas con la traducción. No escuché muy bien la primera parte del doctor. Con el permiso del tribunal, entonces comenzaré de nuevo, señor presidente. ¿Puedo?
Adelante, por President, favor. Mr. Chairman, I am sorry, Mr. Chairman. Como saben, yo pues no hablo el español, eso ya es un hecho y lo he declarado en este caso. Y pues tomo nota de que lo que acaba de señalar la demandante, pero voy a poner el sistema de traducción simultánea y les estaré comunicando, pues, porque entiendo que se va a desarrollar completamente en español esta reunión ahora. Entonces, seguiré la audiencia a través de la traducción y les estaré comunicando qué tal está la traducción. Ok, de acuerdo. Doctora Astigarraga, su tiempo empieza en este momento, dado que ha habido objeciones y además intervenciones del tribunal. Sus 10 minutos empiezan a contar desde ahora. Muchas gracias, señor presidente. Como comenté, hay factores que favorecen el uso del español como idioma de este arbitraje, al igual que hay otros que favorecen el uso del inglés. En ese sentido, ofrecemos 3 observaciones. Primero, si uno las analiza, las pretensiones de Quijote se reducen esencialmente a 2. Primero, que el idioma nativo del personal que llevó a cabo el día a día del proyecto es el español. Ese hecho no es determinante. En el contexto de este caso, eso es un factor menor, por razones que explicaremos. Quijote concede que la mayoría de los posibles testigos hablan inglés como segunda o tercera lengua. Ha habido un poco de, que creo, tal vez de no claridad total acerca de ese tema, y cito del escrito que consta en el expediente, que dice: todos los potenciales testigos que participaron en la negociación y ejecución del contrato tienen por idioma nativo español. Pero es mío, la mayoría hablan además inglés como segunda o tercera lengua, aunque su nivel de conocimiento es bastante diverso y en algunos casos virtualmente nulo. Pero la idea es que la mayoría de las personas que estuvieron envueltas en esto hablan inglés como por lo menos segundo o tercer idioma. Entonces, segundo, el Quijote concede que son solo algunos casos, lo acabo de leer, que ese manejo es virtualmente nulo. Solo algunos casos de personas. Tercero, Quijote, ni el tribunal, ni el consorcio sabe en este momento quiénes serán los testigos que de hecho declararán. Y si esos testigos son los pocos que tienen poco manejo del inglés, posiblemente todos los testigos, efectivamente seleccionados eventualmente, manejan el inglés adecuadamente. Es decir, es una especulación. Segundo, Quijote sostiene que ese personal se comunicó en reuniones y por escrito en español, y por lo tanto hay correos electrónicos y comunicaciones que se cruzaron en español. Pero de nuevo, eso es una generalidad. En este momento, ni Quijote, ni este tribunal, ni consorcio saben cuáles son los documentos que serán necesarios. Los hechos de este caso versan sobre cuestiones técnicas con respecto a un sistema informático fallido. Desde un punto de vista práctico, programas de computación, documentos de ingeniería, etcétera, están escritos en el léxico de la computación, es decir, un léxico muy técnico. Así que, en todo caso, ese idioma va a tener que ser traducido por algún perito que explique esos aspectos técnicos de los documentos. No es cuestión ni de inglés ni de español. Entonces, el hecho de que haya personal hispanoparlante y documentos en español es una mera observación fáctica, pero no es base para concluir que el español debe ser el idioma de este arbitraje. Segundo punto, lo que sí es contundente y requiere el uso del inglés es que cuando estaban redactando el documento más importante de todos, el documento que define los derechos y las obligaciones en esta mega transacción de alto perfil, suma importancia y envergadura, las partes lo plasmaron en inglés. Evidentemente, Quijote se sintió cómodo comprometiéndose en inglés, asumiendo obligaciones y pudo contar con asesores angloparlantes. Este es el documento que el tribunal tendrá que interpretar. Además, si bien en el día a día las partes se comunicaron en español, es contundente que cuando la situación se agravó, se elevó a un nivel serio con consecuencias jurídicas, las partes se comunicaron en inglés. El consorcio dio su notificación en inglés. Y aún más importante, Quijote contestó en inglés, lo que demuestra que las partes contemplaron que el uso del inglés para temas jurídicos como un arbitraje, es decir, temas de consecuencia profunda, las partes recurrieron al inglés, el idioma del contrato. Así que de un lado tenemos la posibilidad, no la certeza, de que algún testigo no domine el inglés y de posiblemente tener que traducir
un documento, posiblemente, pues no sabemos cuáles son, y del otro lado tenemos comunicaciones claves en inglés y el documento determinante en inglés. Y eso sí, con la certeza que si esto se realiza en español, vamos a tener que traducir esos documentos, incluyendo un documento jurídico que, como todos sabemos, es una cosa traducir una conversación y otra cosa intentar traducir un documento con consecuencias jurídicas. Si un testigo testifica a través de un intérprete, el tribunal y Quijote tendrán la oportunidad de decirle, perdóname, no entiendo exactamente lo que me dice, por favor, ¿me puede esclarecer esto? Pero eso no va a ser el caso cuando se trata de una traducción de un documento jurídico. El tercer punto, y con esto termino, Quijote reconoce que sus abogados hablan inglés como segunda lengua. Así que eso no es un impedimento, pero sostiene que el hecho que ha contratado a un perito que no es angloparlante requiere que este arbitraje se dirima en español. Con todo respeto, eso es como decir que mi equipo va a competir en la Copa Mundial y yo decido contratar a Rafael Nadal en vez de Messi. Es decir, Quijote sabía que el idioma no había sido fijado todavía y es un riesgo que asumió. Así que esa decisión de ellos no puede forzarnos a nosotros a tener que dirimir esto en español. Paso la palabra, por favor, al doctor Marchán. Muchas gracias, doctora Astigarraga, señores miembros del Tribunal Arbitral. Hechas las reservas del caso, como lo ha manifestado mi colega, el cambio del idioma, en este caso de inglés al español para el proceso, afectaría de forma seria, creemos, la nominación hecha por esta representación de la doctora Boyle. Como nosotros hemos señalado y como ustedes conocen, la doctora Boyle es exclusivamente angloparlante. Creemos firmemente, y la práctica arbitral de la doctora Boyle lo ha evidenciado, que su presencia garantiza la conducción eficiente del procedimiento y una solución fundamentada y justa de la disputa. De ser escogido el español como idioma de este procedimiento por su conducta precedente, tememos que la doctora Boyle pueda excusarse de continuar siendo o actuando como árbitro en este procedimiento, con la consecuente afectación a esta representación. Los argumentos que han sido expuestos por mi colega creo que demasiado abundan a que el procedimiento y el idioma en los cuales deberemos pronunciarnos y deberemos sustanciar este arbitraje será el idioma inglés. Igualmente, creemos que el hecho de que 2 de los 3 árbitros sean completamente fluentes en inglés y en español abonan también a esta conclusión. Dicho esto, le devuelvo la palabra al doctor Astigarraga para hacer nuestro cierre. Señor presidente, con eso, en efecto, reservamos el resto de nuestro tiempo para una réplica, si nos lo permite. Muchas gracias a la parte demandante. Damos la palabra por 10 minutos a la parte demandada. Muchas gracias, señor presidente, señores representantes de nuestra contraparte. Represento en este arbitraje, junto con mi colega Sofía Jales, a El Quijote, la parte demandada. A diferencia de lo que ha dicho la representación de la parte demandada, las circunstancias de este caso llevan a que el idioma del arbitraje deba ser el español. El artículo 24 del reglamento SIAM establece que, a falta de acuerdo de las partes, el idioma del arbitraje será fijado en atención a las circunstancias del caso. Y todas las circunstancias relevantes de este caso conducen a que el idioma sea el español. Primero, la cláusula arbitral. Todos los elementos esenciales que las partes acordaron en este caso conducen al español y reflejan, por tanto, cuál fue su intención. La sede del arbitraje es Madrid, el derecho aplicable es el derecho español y el arbitraje lo administra una institución española. El idioma del contrato es irrelevante en este caso, por 2 razones fundamentales. La primera, porque no es cierto del contrato. El contrato está redactado en 2 idiomas, francés e inglés, más allá de que sea el inglés el que prima en caso de que haya discrepancias. Es decir, que el contrato no tiene un idioma único. Y porque en todo caso... Chairman, I'm very sorry here. I'm really very sorry. Y mis disculpas para las partes también, but
I'm not following the translation. I'm trying also to read it. Estoy leyendo la traducción que se me presenta aquí y no sé cómo podemos resolver esto porque ustedes pues conocen el español, tanto usted, señor presidente, como la señora árbitro Yalta, pero en mi caso estoy siguiendo la traducción y está muy mala, tengo que decirlo. ¿Pueden, por favor, no sé, ver con alguna manera que los traductores, que los participantes hablen más despacio o alguna solución para mí, por favor? Sí, yo le pediría, tenía un poco la misma observación, yo le pediría a la doctora González si puede hablar un poco más despacio. Vamos a tener en cuenta eso en el tiempo, pero sí puede hablar un poco más despacio porque sí tenemos problemas en la traducción y el live note va un poco más lento de lo que va a la velocidad de su presentación. Muy bien. Thank Así you lo very haré, much. señor presidente. Como decía entonces, lo que las partes sí acordaron nos muestra que su intención era conducirse en español. Como decía, todos los elementos relevantes de la cláusula arbitral. Las partes, a diferencia de lo que dijo mi colega, el doctor Astigarraga, no plasmaron en inglés por su propia voluntad las obligaciones contractuales. Recordemos que el hecho de que el contrato esté redactado en francés y en inglés fue una imposición del gobierno francés. Es más, el contrato madre de este proyecto, el contrato para la construcción del estadio, está en francés. Por otro lado, la conducta de las partes durante la ejecución del contrato también nos conduce al español y confirma que el uso de español fue la intención que las partes tuvieron desde el inicio. Las comunicaciones entre mi representada y la parte demandante fueron en español, incluyendo sobre todos los aspectos contractuales. Las reuniones acerca del contrato fueron todas entre personas que hablan español. Se condujeron en español y registraron los contenidos de esas reuniones en actas en español. El consorcio, inclusive, notificó los supuestos retrasos en que habría incurrido mi representada mensualmente en español. Es decir, que hasta que el consorcio decidió resolver el contrato en julio de 2023, las partes acudieron siempre voluntariamente al español. El consorcio no puede pretender ahora desconocer este hecho que rompe los ojos sin violar al mismo tiempo un deber de buena fe y de no contravenir sus propios actos. El Quijote, por el contrario, ha actuado siempre de manera consistente, conduciéndose en español, inclusive en su respuesta a la solicitud de arbitraje. Hasta aquí, entonces, todos los hechos relevantes militan en favor del español. Optar por este idioma está en completa armonía con la elección y la conducta de las partes y promueve la coherencia del proceso. Por el contrario, la posición de la demandante significaría que hay tres idiomas, en uso en el arbitraje: el inglés, el español y el francés. Y solo le pido al tribunal que imagine por un minuto, y no tiene que imaginarlo, porque de hecho acaba de ocurrir 2 veces en esta misma audiencia, el caos que representaría tener que traducir e interpretar al inglés, como propone la demandante, del francés y a la vez del español, notablemente el derecho aplicable y todas las comunicaciones entre las partes sobre el desarrollo del contrato. Esto nos llevaría a una verdadera torre de Babel donde no nos entenderíamos y que además sería costosísima, como explicará a continuación mi colega, la señora Hayes. Muchas gracias, Sandra. Miembros del tribunal, demostraré cómo los criterios de eficiencia y de derecho de defensa de las partes claramente demuestran que este arbitraje debe tramitarse en español. Contestaré también brevemente a algunos de los argumentos hechos aquí hoy por la demandante.
El consorcio ha intentado restarle importancia al hecho de que la gran mayoría de la prueba disponible en este arbitraje esté en español, enfocándose única y exclusivamente en el contrato. Pero toda la prueba testifical, en este caso, está en español. Todos, y pongo énfasis en todos, los potenciales testigos que participaron en la negociación y ejecución del contrato tienen por idioma nativo el español. Si el idioma fuese el inglés, las partes se verían obligadas a traducir los testimonios escritos y sería necesaria interpretación sucesiva o simultánea a lo largo de la audiencia de pruebas. Esto sería contrario a una conducción eficiente de este procedimiento, tanto a nivel práctico como económico, por al menos 4 razones. Primero, porque la traducción y la interpretación implican un coste adicional significativo para las partes. Segundo, porque los interrogatorios con interpretación, ya sea sucesiva o simultánea, se hacen más difíciles y largos, como hemos visto aquí hoy. Tercero, porque como dice la expresión italiana, traduttore traditore. La traducción conlleva mayor riesgo de imprecisiones y de falta de fidelidad a lo que dice el testigo. Y por fin, porque la transcripción de interrogatorios sujetos a interpretación es siempre más compleja y por veces menos fidedigna. Hay además un argumento de justicia material. Es sabido que algunos de los testigos que participaron en la negociación y ejecución del contrato hablan el inglés como segunda o tercera lengua, aunque, repito, todos sean nativos en español. Aún asumiendo, como dice la demandante, que algunos de estos testigos pudieran preparar sus testimonios escritos o dar sus testimonios orales en inglés, lo cierto es que los testigos del consorcio tienen un nivel de inglés sustancialmente mejor que los testigos de la demandada, lo cual resulta en una clara desventaja para los testigos de la demandada en caso de que el idioma del arbitraje fuese el inglés. La segunda circunstancia relevante es que la conducción del arbitraje en español asegura la igualdad de las partes, al facilitar la participación equitativa de ambas, dado que 1. 2 de los 3 miembros del consorcio, así como el Quijote, son hispanohablantes. 2. La gran mayoría de la prueba que será producida en este arbitraje está en español. Y 3. Los abogados de ambas partes hablan en el español. Es poco inclusivo y discriminatorio forzar el inglés en un caso en que los abogados, testigos, peritos y partes tienen conocimientos limitados o nulos en inglés. Elegir el español, al revés, garantiza que ninguna de las partes se encuentre en desventaja lingüística, promoviendo así un proceso más justo y equitativo. Me gustaría también contestar al argumento hecho por la demandante, según lo cual teme que la doctora Boyle renuncia a su cargo en caso de que el idioma elegido sea el español. Ambas partes designaron a árbitros que solo hablan un idioma. Esto era su derecho. Pero hay una diferencia entre los dos árbitros. La doctora Boyle es conocida por solo aceptar casos en inglés y por renunciar en casos que no son conducidos exclusivamente en este idioma. Y esto es obviamente su derecho. La doctora Ayalta, al revés, no tiene la costumbre de renunciar a su cargo. Y con todo el debido respeto, el tribunal no puede permitir que la elección de la demandante condicione este arbitraje. Al nombrar a la doctora Boyle, la demandante pretendió deliberadamente forzar el desarrollo de este arbitraje en inglés con el pretexto de que, en caso contrario, la árbitro de su elección renunciaría al cargo. La demandante tiene todo el derecho de designar el árbitro que más le conviene y la árbitro está también en su derecho de renunciar si entiende que no cumple con las condiciones necesarias para permanecer en el cargo. Pero estas decisiones no pueden condicionar la elección del idioma del arbitraje. El presidente de este tribunal habla ambos idiomas y, por lo tanto, el hecho de que el arbitraje se tramite en español no causará cualquier perjuicio a la conducta eficaz del procedimiento. En conclusión, hemos visto que hay por lo menos 4 razones de peso que militan a favor del uso del español en este arbitraje concreto. Primero, los elementos esenciales de la cláusula arbitral demuestran la verdadera intención de las partes de que el idioma fuese el español. Al revés, el hecho de que el contrato haya sido firmado en inglés no es relevante, pues no demuestra la voluntad de las partes, sino la del dueño de la obra.
Segundo, la conducta de las partes a lo largo de la ejecución contractual apoya la interpretación de que la intención de las partes era que el idioma fuese el español, una vez que prácticamente todos los intercambios relevantes se dieron en este idioma. Tercero, el hecho de que la mayoría de la prueba que será producida en este arbitraje esté en español refuerza la necesidad de conducirlo en español con el fin de evitar traducciones o interpretaciones adicionales que solo sirven para aumentar las costas del arbitraje y que generan el riesgo de errores y malentendidos. Y por fin, la conducción del arbitraje en español facilita la participación equitativa de ambas partes. Por las razones expuestas, solicitamos, miembros del tribunal, que desestimen la pretensión de la demandante y que determinen que el idioma del arbitraje debe ser el español. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la parte demandada. Damos la palabra a la parte demandante por 3 minutos para una réplica a la argumentación presentada hasta el momento. Muchas gracias, señor presidente. Algunas puntualizaciones. Y algo que no se ha dicho en esta audiencia y creemos que es relevante, el idioma de uso común en el arbitraje internacional y en la práctica del arbitraje internacional es el idioma inglés, y ese es un hecho indiscutible. Si ustedes se fijan, las estadísticas publicadas por la CCI así lo demuestran. En el año 2020, el 80% de los laudos arbitrales fueron dictados en inglés, y esos son números duros. Las estadísticas no mienten, señores miembros del tribunal. El hecho de que las partes hayan escogido Madrid como sede del arbitraje y el CIAM como entidad administradora, creemos que no es un argumento suficiente para sostener que el español debe ser el idioma del arbitraje. De hecho, se ha escogido Madrid porque se ha convertido en el centro internacional de manejo de disputas entre partes latinoamericanas y partes internacionales. Y el hecho de que se haya hecho esa elección, se pretenda que actúe en contra de mi representada, a obligarla a litigar este arbitraje cuantioso y sustancial en inglés, en español, nos parece en verdad que no tiene recibo, un argumento que no tiene recibo. Con relación a lo señalado por mi colega, la doctora Hayes, relativo al nombramiento de la doctora Boyle, consideramos que el mismo derecho que le asistía a su representada a nombrar a la doctora Yalta, nos asistió a nosotros a nombrar a la doctora Boyle, ¿verdad? El derecho de nombramiento de un miembro del tribunal, creemos que no puede ser en este caso cuestionado o puede ser visto como un intento de forzar la mano y de forzar que el arbitraje se conduzca en el idioma inglés. Nosotros lo vemos como un simple ejercicio de un derecho de mi representada a nombrar a su árbitro en el presente caso. Y como lo hemos señalado, si 2 de los 3 árbitros son fluentes en el idioma inglés, creemos que hace todo el sentido que el idioma sea el inglés y que de esta forma el proceso se sustancie en inglés. Finalmente, como veníamos señalando, y como se ha discutido internacionalmente, en este caso el inglés se ha convertido en la lengua franca del arbitraje comercial internacional, y negarlo sería desconocer esta realidad. Nuestro pedido se basa en el convencimiento de que los intereses de la justicia estarían mejor servidos si el idioma de este proceso es el inglés y se garantiza en este momento el derecho de defensa de las partes. Esta representación igualmente en ningún momento se opone a la utilización de documentos en español, ¿verdad? O a que testigos o hayan declaraciones en español. Creemos que, visto el estado de la tecnología aplicable al arbitraje, podrá garantizarse que los miembros del tribunal puedan ser traducidos o interpretados de la forma más fehaciente posible, obviamente partiendo de que el idioma trascendental en que las partes instauraron esta relación comercial ha sido el inglés, y creemos, señores miembros del tribunal, que así debería quedar. Muchísimas gracias por su tiempo, señor presidente, y nuestra representada termina su participación. Muchas gracias. Tiene la palabra por 3 minutos para su dúplica la parte demandada. Muchas gracias, señor presidente. Se equivoca mi colega. Lo que es relevante para la decisión del tribunal sobre el idioma del arbitraje no es qué es lo que ocurre en el arbitraje internacional en general o globalmente. Por otra parte, una
un resultado de condiciones históricas que no vamos a discutir ahora. Lo que importa son las circunstancias de este caso, que es lo que las reglas aplicables mandan, en consonancia con las reglas aplicables de todos los reglamentos conocidos en el arbitraje internacional. Y las circunstancias de este caso, lo que mandan, es la elección del idioma español. De hecho, si quisiéramos seguir el argumento del doctor Marchand, lo que deberíamos analizar no es cuánto se usa el inglés o cuánto se usa el español en el arbitraje internacional, sino cuál es el idioma que se usa en casos similares a este. Y en casos similares a este, en los cuales las negociaciones y la ejecución del contrato fueron hechas en español por la voluntad de las partes, sin ningún otro tipo de condicionamiento, lo que es lógico y resulta natural de este uso es que el idioma del arbitraje sea el español. Imaginen ustedes que los testigos tendrían que declarar, según pretende nuestra contraparte, en un idioma distinto del nativo, que no es lo mismo declarar en una segunda o tercera lengua que declarar en el idioma nativo, y que además deberían hacerlo leyendo probablemente documentos sobre la ejecución del contrato que están todos en español. Lo que nosotros proponemos, por otro lado, significaría una necesidad de traducción mucho menor. ¿Qué problema habría en traducir del inglés al español, si ello fuera necesario, el contrato que además está en francés, con lo cual sería perfectamente posible traducir no solamente una cuestión de palabra por palabra, porque aclaremos, no estamos, cuando hablamos de traducción e interpretación en un contexto como este, de este caso, hablando de pasar una palabra de un idioma al otro, sino de traducir tonos, contextos, institutos jurídicos distintas. Es decir, esto no se arregla con el Google Translator. Sofía. Muchas gracias. Simplemente abordar rápidamente el argumento del doctor Marchand relativo al nombramiento del árbitro. Insistimos, reconocemos el derecho de la parte demandante de nombrar el árbitro de su elección y el derecho del árbitro de su elección de no permanecer en el caso si entiende que no tiene condiciones para permanecer. Pero lo cierto es que al empezar este arbitraje y al presentar una solicitud de arbitraje designando a un árbitro que ya se conoce que tiene una reputación por renunciar a cargos en arbitrajes que no están en inglés, la demandante hizo este tribunal rehén y la contraparte también. Precisamente porque el idioma del arbitraje, el idioma trascendental, no había sido el inglés, como ha afirmado el doctor Marchand, sino el español, el idioma entre las partes. La demandante entendió que la mejor forma de forzar la mano de la demandada sería nombrar un árbitro que no podría permanecer en el caso y decir que su derecho de defensa se ve afectado. Esto, señores miembros del tribunal, no puede ser el argumento para rechazar la pretensión de que el arbitraje debe ser conducido en español. Muchas gracias. Muchas gracias a las partes por sus presentaciones. El tribunal entrará a deliberar durante los próximos 8 minutos y a tomar una decisión, la decisión que corresponda. Doctora Yalta. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer un par de preguntas a las partes. No sé si hay tiempo para ello. Claro que sí, adelante. Muchas gracias. Iniciaría gracias a todos por sus presentaciones, por su paciencia con el sistema de traducción en beneficio de mi colega Boyle. Yo quisiera particularmente preguntar a los representantes de la demandante un tema que siento se está convirtiendo en el elefante en el cuarto. No sé si esta expresión es una expresión que pueden entender en su idioma nativo. ¿Qué pasa con mi designación? Que no han tratado particularmente... A ver, me está entrando un mensaje de la... An elephant, Alejandra. Elefante, no, la traducción dice elefante.
Sí, sí, elefante en un The cuarto, elephant sí, in the sí. room is will be the problem. Gracias, It was an presidente. error in the translation, but it's the elephant in the room. And I Thank you think very it's, much, it's, Mr. it's No, a no say quise that ser, no, Como no. pueden the ver, in English es and muy complicado y reitero que para mí ha sido muy complicado porque todos han hablado en español y he tenido que seguir la traducción y todos entienden el español. Gracias. I can Gracias. I can follow up, and if you have a problem with the translation, I will be happy to make any clarification here, just to for the tribunal to operate in a smooth manner. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Entiendo, además, lástima que no estamos en presencia con esto de la pandemia, pero entiendo que tenemos un chat, ahí podríamos pasar a mi colega Boyle algunos comentarios de lo que estamos diciendo. Pero la pregunta concreta es, ¿qué pasa con mi designación? ¿Han justificado por qué ustedes designaron a mi colega Boyle? Pero en el proceso de mi nombramiento no hubo objeción de parte de ustedes. ¿Qué sucedería si este tribunal decide que el idioma del arbitraje debe ser el inglés, tomando en cuenta que yo he hecho públicamente aseveraciones respecto al idioma que utilizo en los arbitrajes en los que participo? Sí, señor presidente, respondemos con su permiso. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Marchán. ¿Quiere usted? Siga, por favor, doctora Astigarraga. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. El concepto sencillamente es básico. Entendemos que hay un árbitro que prefiere el inglés o maneja el inglés, otro que maneja el español. Y para eso está la traducción. Es decir, sencillamente el idioma que se seleccione, pues es una realidad, ¿no? De que personas que no manejan ese idioma, pues tendrán que depender, si quieren participar en el proceso, de una traducción o interpretación, si es el caso. Muchas gracias. Y la última pregunta, esta sí la ofrezco a las dos partes, la planteo a las dos partes, que para tener claridad, ¿nos podría compartir cada parte cuáles son los foros de posible ejecución del laudo que tienen en mente? Y si esto tiene cierto impacto en el idioma en el que debería entonces ser redactado este laudo, el laudo que eventualmente se dicte. ¿Hay alguna idea sobre los foros de ejecución potenciales en este caso? Si quiere empezar la demandante. Doctor Marchán, ¿quiere usted? Sí, muchas gracias, doctora Yalta. Básicamente, la posición de nuestra representada que cree tener derecho y que prevalecerá en este arbitraje será ejecutar en contra de los activos de la demandante en donde estos se encontrasen, indistintamente si son en jurisdicciones de habla española o de habla inglesa. Básicamente, se intentará, si no existe un pago voluntario de la obligación, que esto se ejecute en donde podamos encontrar bienes de la demandada, doctora Yalta. Con su permiso, señor presidente. Sí, adelante, por favor, doctora González. Doctora Yalta, evidentemente nosotros en este arbitraje representamos a la parte demandada y no hay en este arbitraje una reconvención, por lo cual para nosotros esta cuestión no es realmente determinante. Por otro lado, como todos ustedes saben, la compañía El Quijote es una compañía ecuatoriana que opera fundamentalmente en la región latinoamericana y que tiene sus oficinas y su centro de negocios en la República del Ecuador. Gracias a las partes. Mr. Chairman, may I yeah. ask a question? Yeah, Ms. Boyle, please proceed. Thank you very much. Muchas gracias. Voy a hacer una pregunta para ambas partes, to both parties. Me pareció haber visto en los escritos que enviaron anteriormente a esta reunión que ninguna de las dos está de acuerdo con que el arbitraje sea bilingüe, pero no creo haber escuchado acá los argumentos con respecto a ello. ¿Me pueden confirmar si esa todavía es la posición de ustedes hoy en día, que no sea bilingüe? La demandante. Doctor Marchán. Siga, por favor, doctora Astigarraga.
Gracias. Efectivamente, doctora, esa es nuestra posición debemos precisar a qué nos referimos cuando decimos que es el arbitraje sea bilingüe. Es decir, entiendo yo por esa frase que en efecto el arbitraje se llevará en dos idiomas paralelamente, los escritos se presentarán en los dos idiomas, etcétera. Y eso nosotros consideramos que es innecesario y que implicaría un costo y una demora que perjudicaría el derecho de nuestro cliente en particular, que tiene un gran interés en la celeridad. La parte demandada. Gracias, señor presidente. Efectivamente, esa es también la postura de la demandada. Un arbitraje bilingüe incrementaría los costes de sobremanera y no tenemos interés en conducir el arbitraje de esa forma. Yo tengo una pregunta adicional. ¿Se ha discutido o han discutido las partes el hecho de que cada una nombró un árbitro que no habla sino un solo idioma? Pero se tocó tangencialmente el tema de los abogados. El hecho de que haya un grupo de abogados que hable solamente inglés o un grupo de abogados que hable solamente español, ¿consideran ustedes que es un elemento determinante para el tribunal o es simplemente un accidente? Y lo pregunto porque obviamente está de por medio el derecho de la parte a escoger su defensa. Entonces, pregunto si el hecho de haber escogido los abogados que hablan uno u otro idioma únicamente es una cuestión que debe tener en cuenta el tribunal o simplemente es una cuestión accesoria para la parte demandante en primer lugar. Doctor Marchán, con su permiso. Por favor, adelante. Muchas gracias. Señor presidente, miembro del tribunal, dos observaciones. Primero, la cuestión es si no, esto no es binario, es decir, no, o hablan o no hablan. La cuestión es si hablan adecuadamente para poder representar a su parte. Y nuestro entendimiento es que el equipo de abogados de la parte contraria efectivamente maneja el idioma y de hecho hacen alarde de que son un despacho, un boutique internacional, ¿no? Partimos de ese principio. El segundo aspecto es que vuelvo a mi ejemplo de contratar a Nadal para la Copa Mundial en vez de Messi. Es decir, ambas partes toman sus decisiones antes del inicio de este arbitraje y entendiendo de que hay un riesgo que la cláusula no designó y las partes no habían acordado el idioma. Y por lo tanto eso es un riesgo que asume cada parte, lo asumimos nosotros, lo asumen ellos, cuando decidimos, bueno, pues vamos a proceder de esta manera, pero no es posible o razonable que esa decisión unilateral por una de las partes pueda afectar el derecho fundamental de la otra parte acerca del idioma que se debe usar para dirimir la diferencia que ha surgido. Señor presidente, solo una pequeñísima observación y respondiendo a su pregunta, le quito 30 segundos. Creemos que efectivamente lo que usted ha puesto en esta pregunta ha sido, creería yo, convenientemente omitido por parte de nuestras colegas. Sí creemos que es un issue importante que se debe topar y que el tribunal debe indudablemente tomarlo en consideración para su resolución. Este despacho tiene únicamente profesionales fluentes en el idioma inglés, ¿verdad? Y obviamente, como se ha dicho ya en los documentos del proceso, ¿verdad? El despacho Marró cuenta con abogados fluentes en ambos idiomas que podrían llevar a cabo este arbitraje en ambos idiomas. Entonces, sí creemos, señor presidente, que es un tema que debe ser sopesado al momento de tomar una decisión. Gracias. La parte demandada. Con todo respeto por lo que ha dicho mi colega, el doctor Marchán, no estoy segura de que el doctor Marchán esté en este arbitraje realmente. Es completamente al revés. Los profesionales de esta firma, Marro y compañía, somos los que nos conducimos preponderantemente en español. Y es al revés, señor Marchán. Según los documentos de este caso, es su firma la que tiene hispanoparlantes y angloparlantes al mismo tiempo, por lo cual creo que esta cuestión se resuelve por sí misma. Como dicen mis colegas, es cierto que cada una de las partes toma sus riesgos. Los riesgos calculados. ¿En función de qué se toman los riesgos? En función de las expectativas que cada una de las partes tiene, fundamentalmente determinadas por los hechos que sí se conocen hasta este momento.
y la razón por la cual el Quijote hizo lo que hizo tiene que ver con que hasta el momento en que se inició este arbitraje prácticamente, todo lo que las partes habían acordado y cómo habían ejecutado las obligaciones que cada una había asumido, se hizo en español enteramente. Por lo tanto, la conducta de mi cliente es enteramente consistente con la conducta anterior propia y fundamentalmente con la de la parte contraria. ¿Alguna? presidente. Sí, adelante. Señor presidente, muy brevemente, sencillamente para hacer una precisión, porque ya que nuestras colegas y abogados de Quijote han precisado, me parece que es importante señalar, lo que a nosotros nos consta es que y estoy leyendo del acta, los abogados del Quijote son los miembros de la firma chilena Marro y compañía, cuyos integrantes, sin ser hablantes nativos, hablan inglés como segunda lengua. Por eso es que yo señalé al inicio, es decir, que los dos equipos de abogados pueden desempeñarse en inglés. Esa parte, y tiene, está correcta la doctora González, que principalmente el despacho Spector predominantemente son angloparlantes y efectivamente el doctor Marchán y yo, bueno, pues lo podemos manejar, pero de cierta manera eso le cohibiera a nuestro cliente la posibilidad de contar con el equipo completo de Spector. Solo quería hacer esa precisión. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de parte de mis colegas? ¿Alguna pregunta adicional? No de mi lado. Muchas gracias, presidente. Oh, thank you, Mr. Chairman. Doing my best here. Entramos entonces en la deliberación del tribunal. Una primera pregunta para mi colega, la señora Boyle, en aras de la transparencia que siempre ha caracterizado nuestras conversaciones. Yo entendería que dada su posición de que usted renuncia o renunciaría si el idioma no es el inglés, entiendo que eso de todas maneras no tendría ninguna influencia en su independencia e imparcialidad para la decisión que vamos a tomar. Thank you very much, Mr. Chairman. Muchísimas gracias por esa pregunta tan pertinente y apropiada, que pues me reservo, por supuesto, durante nuestras deliberaciones la posibilidad de exponerle mi posición en cuanto al fondo. Pero en cuanto a la pregunta que me hace, efectivamente ya es una declaración que he hecho y es una postura de carácter ético y profesional de mi parte que voy a mantener, que ya he tenido en el pasado, como lo manifesté en este arbitraje, y que voy a mantener, puesto que no manejo el español, no conozco el español, sería irresponsable de mi parte, pues continuar en este caso si se decide que el español es el idioma del arbitraje, ¿no? Únicamente. Y al mismo tiempo, pues, por supuesto, considero que esto pues debe analizarse en cuanto al fondo, en cuanto a lo que vamos a analizar en nuestras deliberaciones internas, los miembros del tribunal arbitral. Pero estando en una fase temprana del arbitraje, pues yo pues definitivamente renunciaría en caso de que se decida que el español es el arbitraje. Entendido. Tenemos varios elementos aquí para considerar en nuestra decisión y yo lo que les propondría es que tratemos de hacer una lista de cuáles son los factores que militan en pro y en contra de cada uno de los idiomas, tratando de poner cuáles de esos factores son los factores que tienen peso en esta decisión. Primero, el tema del idioma del contrato. El idioma del contrato es inglés y francés. Y el idioma del contrato es inglés y francés. Pensaría yo no por una selección que hicieron las partes, sino porque el contrato principal, la parte impuso de alguna manera esa cuestión. Entonces tenemos un contrato que está en inglés y en francés. Es un elemento que militaría teóricamente en favor del inglés. Tenemos un segundo elemento que son los documentos de ejecución del contrato. Los documentos de ejecución del contrato, según lo que nos han planteado las partes, están en su gran mayoría, por no decir en su totalidad, en español. Y los testigos están, independientemente del número de testigos, pero la gran mayoría de los testigos aparentemente hablan solo español o tienen algo de conocimiento de inglés, pero podemos tener alguna problemas con eso.
eso militaría la parte documental y la parte de los testigos, posiblemente militaría en favor del español por temas de eficiencia. Tenemos adicionalmente el tema de la sede y de la institución arbitral. No veo qué tan determinante pueda ser el tema de la sede y de la institución arbitral. Me parece que es una cuestión un poco accesoria, salvo que ustedes me digan otra cosa. Y tenemos obviamente el tema del derecho aplicable. El derecho aplicable es el derecho español y el derecho español está obviamente en español. La doctrina que se aportaría está en español y los documentos, códigos, leyes, etcétera, sentencias judiciales estarían igualmente en idioma español. Y por último tenemos el tema de los abogados, obviamente. Ya el tema de los árbitros lo conversamos. Tenemos el tema de los abogados y el idioma. Entonces, yo lo que les preguntaría a cada una es un poco su opinión sobre cuáles de esos elementos consideran ustedes que son los elementos que deben realmente pesar en la decisión y cuáles de entrada podríamos descartar. No sé si queremos empezar, doctora Yalta. Con mucho gusto, muchas gracias, presidente. Bueno, ha sido una sesión un poco tensionante, que bueno que ya estamos entre nosotros platicando, ¿no? Para poder poner todo esto en perspectiva. Algunas ideas que tengo aquí anotadas. A decir verdad, a mí sí me parece que la elección del lugar del arbitraje y de la institución es relevante y tiene peso, sobre todo en un aspecto de interpretación de la voluntad de las partes, ¿no? El hecho de que coincidentemente las partes hayan elegido en la cláusula arbitral un reglamento institucional que está eminentemente preparado y pensado en español, traducciones de las versiones que tiene este reglamento en otros idiomas. Son eso, traducciones, pero es un reglamento que originalmente se redactó en español. El hecho de que hayan elegido ese reglamento y que además Madrid sea la sede del arbitraje con la respectiva aplicación del derecho procesal arbitral en caso de no disposición en el reglamento o a falta de acuerdo entre las partes, me parece que sí es un elemento de peso, insisto, para desentrañar la voluntad de las partes si en caso de que hubieran expresado el idioma del arbitraje. Tal vez justo el mensaje a través de esas disposiciones de la cláusula es que pensaban que no era necesario establecerlo en la cláusula porque se concluía de estas otras dos elecciones, ¿no? Que es algo que puede pasar al momento de redactar una cláusula, que los abogados no sean expertos, los que redactaron el contrato, en la elección en la redacción de la cláusula arbitral y hayan considerado que la selección de la institución y de la sede daba por hecho que sería en español. Entonces, me parece que es un elemento de peso que le daría mayor peso. Y el segundo, el número de pruebas que estamos ya identificando con la solicitud de arbitraje y con la contestación a la solicitud de arbitraje que están hechas originalmente en español. Traducir estos documentos, además pensando que estamos ante un caso que tendrá que ver con programas de computación, ¿no? Temas muy técnicos, me parece que lo lógico sería analizarlos en su idioma original y tener la posibilidad de entenderlos en su idioma original. No hemos visto el número de testigos a aportar, ya se mencionan en los documentos iniciales del arbitraje un número importante de testigos. Claramente van a ser en su mayoría testigos de habla hispana. Creo que estos son los tres elementos a los que yo le daría mayor peso. Ok, doctora Boyle. Thank you, Mr. Chairman. Me alegra que estemos ahora ya en privado, ¿no? Solo quería hacerle la pregunta, ¿estamos seguros de que estamos en una sala privada, no estamos grabando, las partes no nos están escuchando, ¿cierto? No, Estamos en eliminación del tribunal. sí, tenemos una sala privada, tenemos un firewall y tenemos un anti-hacker puesto en la sala, de manera que la posibilidad de que nos escuchen siempre existe, pero pues es remotísima en este caso.
Muchísimas gracias, señor presidente. Creo que es muy importante en este tipo de audiencias virtuales que tengamos eso en cuenta, sobre todo en un caso tan sensible como este. Contestando a su pregunta, pues con todo respeto sí, con todo respeto estoy en desacuerdo con lo que ha dicho la doctora Yalta, ¿no? Y un placer conocerla por acá, doctora Alejandra. Espero que la traducción le funcione bien. Em, Voy a hablar despacio. Y les platico por qué. En primer lugar, con relación a su pregunta, que le agradezco haberla hecho frente a las partes, porque era reiterar mi posición, que va a ser la posición, y creo que de mi parte es importante que ellos lo sepan, pero de ninguna manera quiero que se piense que estoy presionando, como dejó entender la demandada en sus alegaciones, a que este sea el idioma del arbitraje. Precisamente por mi integridad y mi ética profesional, les voy a dar una posición de lo que sería una posición sobre mi análisis de fondo de lo que es y sobre la base de mi experiencia en este arbitraje en preciso. Para mí los elementos primordiales son, en primer lugar, el idioma del contrato, y estoy de acuerdo pues con que son dos idiomas y aquí es un elemento pues un factor a favor de esa argumentación de las demandadas cuando decían, bueno, también tendría que ser el francés, habría que considerarlo. Pero el hecho es que el francés nunca se utilizó acá. ¿Y por qué digo para mí, para responder a la pregunta del presidente, uno de estos elementos es importante? Porque la jurisprudencia arbitral se ha desarrollado en ese sentido, es decir, en determinar que uno de los factores cuando no existe un acuerdo entre las partes para decidir sobre el idioma del arbitraje es cuál es el idioma del contrato, ¿no? Si las partes no han decidido cuál es el idioma del arbitraje, hay que remitirse al idioma del contrato. Por supuesto, hay otros elementos importantes y circunstanciales, como el elemento el idioma que utilizaron las partes, pero como bien lo señaló la demandante, al momento en que se hace esta notificación legal, a las demandadas se hace en inglés y ellas responden en inglés. Entonces, estaban anuentes de que ese era el idioma legal, me parece a mí. Y esto va, como les decía yo, de la mano con esa jurisprudencia arbitral que existe en cuanto a que, pues, uno de los elementos determinantes debe ser siempre el idioma del contrato, ¿no? Y por otro lado, decía que con todo respeto estoy en desacuerdo con lo que decía la doctora Yalta, porque el hecho de escoger el CIAM para mí no es un factor determinante. El CIAM se promueve como un centro internacional y por otro lado, el CIAM me llamó la atención que en su reglamento, ellos disponen, a diferencia de otras instituciones, es el artículo, lo tengo por aquí, el artículo que estuve leyendo anoche en preparación de esta audiencia. Si lo encuentro, les digo, el artículo del reglamento del CIAM es el artículo 21, que dice que normalmente el CIAM toma la decisión sobre el idioma del arbitraje cuando las partes no están de acuerdo. Es el CIAM el que la toma, a diferencia de otras instituciones como la CCI, que la CCI ya toma lo remite inmediatamente al tribunal arbitral, así dice el reglamento. En este caso, el reglamento del CIAM dice que el CIAM toma la decisión y pues entiendo que por la dificultad del caso, precisamente por no estar convencido del CIAM, habría que ver también cuál es esa motivación. Quizás podemos llamar al CIAM y preguntar, pero por no estar convencidos de que el idioma era español o inglés, entonces lo remiten a nosotros, tribunal, para que hagamos este análisis de fondo. Entonces, por eso para mí el argumento del CIAM, pues no, a mí no me convence personalmente, con todo respeto, doctora Yalta. Refiriéndome de nuevo a esa jurisprudencia arbitral, me refiero al artículo 20 del reglamento de la CCI, que, como les decía, remite directamente a los árbitros, pero dice ese artículo que una de las circunstancias pertinentes que se toma en cuenta es el idioma del contrato, incluido el idioma del contrato. Por eso decía que se resalta mucho eso, ¿no? Y por lo tanto, para mí eso es esencial. Y el segundo, y quizás lo pondría en primer lugar, de hecho, el punto más importante es el laudo. ¿En qué idioma debe estar el laudo? Y considero que es nuestra responsabilidad, en vista de que aquí ambas partes han manifestado que no quieren que sean dos idiomas paralelos, porque por eso hice la pregunta, ¿no? Porque por supuesto esta sería la salida más fácil para nosotros, ¿no? Que fuera en dos idiomas paralelos, pero pues en este caso no lo quieren, entonces hay que escoger uno y eso va en beneficio también de la ejecución del laudo y de que no hayan contradicciones en los dos. Entonces, pues yo insisto en que siendo un idioma debería ser el inglés, pero con flexibilidad para abordar el tema de los costos que nos plantea el presidente, en cuanto a que se puedan presentar los testigos en sus idiomas nativos,
sin necesidad de una traducción oficial para reducir los costos. También los documentos, esa podría ser la solución práctica, que los documentos se presenten pues, en los dos idiomas, pero sin necesidad de una traducción oficial, sino que las partes estén de acuerdo en que sea, o bueno, ya sería decisión nuestra del tribunal, si en vista de que no hay acuerdo, que sea una traducción que no sea oficial si todos nosotros tres estamos de acuerdo. Está en mute, señor presidente, en silencio. Yo tengo una pregunta en relación con el contrato que ha sido puesto como un elemento determinante. El contrato dice que su idioma es inglés y francés, que predominará en caso de duda del idioma inglés. Sin embargo, si llegáramos a decidir, y esto no significa nada distinto de una hipótesis de trabajo que planteo, si llegáramos a decidir que el arbitraje sea en español, tendríamos una versión del contrato traducida al español y las dudas eventuales que haya respecto de la traducción podríamos resolverlas de alguna manera ayudándonos o apoyándonos con el contrato en francés. Son lenguas hermanas, el español y el francés, y nos podría orientar de alguna manera. Primer punto. Y segundo punto, sería el único documento prácticamente que tendríamos que traducir. Todo lo demás iría en un solo idioma. Eso no es algo que debamos considerar desde el punto de vista de la eficiencia y del costo del arbitraje para las partes. Traducir un documento versus traducir testimonios, documentos, pruebas, etcétera. Yo coincido por completo, me parece que es lo más eficiente y bueno, tenemos creo también la solicitud de arbitraje presentada en inglés, pero creo que es algo que puedan presentar en traducirla al español y presentarla. Coincido, me parece que eso es un elemento determinante. En Doctora. términos de costo sería lo mejor. Sí, coincido en términos de costos, efectivamente. Ok, podríamos entonces llegar a la conclusión de que en términos de eficiencia del procedimiento y en términos de costos, parecería que el idioma español es el idioma a adoptar por parte del tribunal y a informar a las partes. Pero la siguiente pregunta obviamente es que pues obviamente la eficiencia y los costos son importantes, pero no son ni mucho menos el elemento determinante. ¿Habría algo, las partes aquí alegaron, ambas, que el elegir uno u otro idioma de alguna manera afectaría su derecho de defensa? ¿Habría algo en esto que debamos tener en cuenta para tomar una decisión? Es decir, si llegáramos a decidir que es español, ¿se afectaría el derecho de defensa de la demandante? Si llegáramos a decir que es inglés, ¿se afectaría el derecho de defensa de la demandada? Esa sería mi siguiente pregunta para poder enfocarnos en una decisión. Yo sí creo, Eduardo, porque con respecto a la demandante y la posición de las demandantes, ellas dejaron claro que ellas no tienen dentro de su bufete de abogados que hablen el español. Es decir, eso es lo que entendí yo y ahora lo reiteraron en la audiencia, a diferencia de los abogados de la demandada. Entonces, allí no hay igualdad de armas. Doctora Yalta. Sí, pero bueno, me parece que esa es un poco la carga de la demandante, de tener que conseguir representación con la que se sienta cómoda y tomar la decisión que proceda, incluso cambiar de abogados cuando el tribunal notifique que el idioma será el español. A decir verdad, y con todo respeto al sistema que estamos utilizando de traducción, creo que podríamos pensar en caso de una audiencia en un mejor sistema en donde todos tengan una traducción al español más eficiente que la que hemos tenido en esta ocasión. Pero sí me parece que sería un poco carga de la demandante resolver esa situación. No lo sé, no sé cómo lo ve nuestro presidente. Sí, yo creo que, es decir, la demandante eventualmente podría o bien incorporar a su equipo un abogado local que hable el idioma, un abogado español o un abogado colombiano o un abogado ecuatoriano que hable el idioma, o podría simplemente
es decir, incorporar a su equipo o buscar un local counsel en Madrid que hable el idioma. Yo creo que el tema del abogado es un tema importante, pero no creo que sea la selección de la firma de abogados y el hecho de que los abogados de la firma no hablen sino uno u otro idioma, no creo que pueda ser determinante. Yo simplemente aquí en reserva y a título anecdótico, recuerdo un caso en que la parte que hablaba español estaba pidiendo que el arbitraje fuera en inglés y la parte que hablaba inglés, la parte inglesa, estaba pidiendo que el arbitraje fuera en español. Y la única razón era porque los abogados de uno y otro lado no hablaban sino un idioma. Entonces resultaría en ese caso particular totalmente ineficiente decidir un idioma o el otro simplemente porque un equipo de abogados o el otro equipo de abogados no hable el idioma sin tener en cuenta los demás elementos. No sé, doctora Boyle, usted tenía algún comentario. Sí, presidente, muchas gracias. Yo concuerdo nuevamente con el presidente, en términos de costos, eficiencias, pareciera pues que la balanza va en ese sentido, pero nuevamente en términos de igualdad de armas, yo creo que hay otro elemento a tomar en consideración. Coincido con que los abogados, los representantes de las partes no es elemento determinante, pero el hecho de haber elegido a los árbitros, nuevamente reitero mi posición, no es presionar, porque mi ética profesional me lo impide, pero no es presionar hacia que vayan al inglés, pero de la misma manera como las demandantes tienen el derecho a designar a un árbitro, la demandada tiene el mismo derecho y por ende, si aquí era el mismo argumento de la demandante, ¿no? En contra del argumento de mi nombramiento de las demandadas y por ende, si se decide que es el español, se podría considerar que se está ¿no piensan ustedes que se podría estar restringiendo ese derecho de la parte demandante de haber elegido al árbitro que quería elegir en este caso? Mientras que sí se está respetando el derecho de las demandadas de escoger a la señora, la doctora Yalta, que con todo respeto, doctora Yalta, entiendo que usted está con traducción también, por lo tanto, usted no habla el inglés, por lo tanto estaríamos favoreciendo a una de las partes. Sí, doctora Yalta, ¿algún comentario sobre ese particular? Disculpen. Pues al final es que una decisión deberá tomarse, ¿no? Creo que al final lo que debemos pensar es cuál es el idioma aplicable con los elementos que hemos analizado y efectivamente el tema del contrato, los dos idiomas que tiene, la cercanía del francés con el español, la facilidad de traducir solo un documento versus lo demás. Debe ser más importante que el tema relacionado con los árbitros, que al final siempre somos sustituibles, ¿no? Después de esta decisión, la parte demandante podrá tomar la decisión que considere más apropiada y obviamente, doctora Boyle, pues su decisión de seguir o no en el tribunal será igualmente respetada, pero al final creo que eso es algo que se podrá eventualmente reorganizar, ¿no? Una vez decidido el idioma del arbitraje. Yo en eso pienso lo siguiente, cada parte ejerció su derecho pleno a elegir el árbitro. Me parece que en eso se ha respetado y se respetará la decisión de las partes. Ahora, al designar a un árbitro que ha manifestado reiteradamente que solamente hace arbitraje en inglés, que no acepta arbitrajes en ningún otro idioma, pensaría yo, con todo respeto, doctora Boyle, que la parte que la designó, pues asumió un riesgo, porque el tribunal no podría estar en la posición de decir, voy a hacer el inglés únicamente para evitar que la doctora Boyle, con todo respeto, renuncie. Porque pues la parte sabía que ese era el riesgo que estaba corriendo, la parte sabía que había una disputa sobre el idioma, y no obstante eso, designó a una persona que había anticipado que renunciaría si se selecciona un idioma diferente. Y las partes pudieron haber hecho lo que hicieron con el presidente. A mí me sorprendió que las partes se pusieron muy rápidamente de acuerdo en un presidente bilingüe. Entonces, no entiendo un poco la dinámica en esto de insistir en nombrar cada uno un árbitro que no hable sino un idioma y después ponerse rápidamente de acuerdo
en un presidente bilingüe, generando aquí un problema. Pero mi posición en principio, salvo que ustedes me digan lo contrario, es que tenemos una mayoría de elementos que militarían en favor de un arbitraje en español. Eficiencia, posibilidad de traducción del contrato, tiempos, análisis de prueba, análisis de documentos. Creo que la mayoría, la sede del arbitraje, de alguna manera, porque serán las Cortes españolas las que tendrán el control del laudo, y las Cortes españolas actuarán obviamente en español. Tenemos toda la jurisprudencia y la doctrina en español. Tenemos una ley que rige el contrato, que es una ley que está en idioma español. Me parecería que trasladar todo esto al idioma inglés para traducir absolutamente todo el proceso, testimonios, documentos, etcétera, simplemente porque el contrato está en inglés, sería un poco exagerado. Es cierto, y en eso la doctora Boyle tiene razón, que el idioma del contrato es un elemento determinante y es un elemento clave, y en muchos reglamentos se dice que es uno de los elementos a tener en cuenta. Pero aquí parecería que el idioma del contrato es el único elemento y que toda la intención posterior de las partes en la ejecución, en la cláusula antecedente y posterior, en la cláusula arbitral, en la sede que escogieron, en la ley aplicable que escogieron, en el reglamento que escogieron y en la forma como ejecutaron el contrato, pues las partes entenderían y parecen haber entendido que todo esto iba a ser en español. Entonces, en principio, mi propuesta sería que tomemos la decisión de que el arbitraje se llevará a cabo en español, con la posibilidad eventual de que obviamente los testigos que no dominen el idioma español tengan la traducción o la asistencia correspondiente. Pero me parece que son la minoría de los testigos. Los documentos están en español. Esa sería mi propuesta para ustedes. Con mucha pena Pues con yo la doctora Boyle, coincido. porque si la doctora Boyle no está de acuerdo, entiendo que se apartaría del tribunal, lo que para mí es lamentable, y yo le pediría que reconsidere un poco su decisión y buscamos unos buenos traductores y buscamos una manera Eso de justo. facilitarle la vida, porque realmente hemos trabajado muy bien y no me gustaría bajo ninguna circunstancia que usted se retirara. Eso justo iba a sugerir. Yo le pediría a nuestra colega Boyle que lo reconsiderara. Estoy segura que podemos resolver el tema técnico que hoy tuvimos con traducciones. Y bueno, algo que también deberíamos considerar es fomentar en que el resto del arbitraje, sobre todo me refiero a audiencias, sean presenciales. Creo que eso mejora mucho el entendimiento en todo sentido, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo, me han dejado pensando, voy a reconsiderar, es una decisión muy difícil para mí, pero respeto a la mayoría, por supuesto, y nuevamente hablando de mi ética profesional, así seguiré esa mayoría y luego reflexionaré acerca de mi decisión personal de si debo o no renunciar, teniendo en cuenta pues los demás factores y lo que se tomará en esta decisión. Muchas gracias. Abrimos la conversación para el panel en pleno. Sofía, Sandra, José, Juan Manuel, comentarios. Alfredo, obviamente, Sí, comentarios. solo antes de comenzar los comentarios, pedirles al público que si quieren dejar preguntas para ser respondidas por el panel, utilicen el Q&A, el Question and Answers. No utilicen el chat porque a ese no tenemos acceso desde acá, usen el Q&A. Pero bueno, pueden el panel comentar o reaccionar respecto a lo que se ha discutido. No sé quién quiere comenzar. Yo quisiera simplemente anotar, muchas gracias por toda la organización, a Alicia, y pues comentar que estamos todos actuando, obviamente, ¿no? Como bien se dijo en este caso, y queríamos exagerar las posiciones para que fuese lo más interesante posible. Sí, no, yo creo que todos tenemos claro que esta es una representación teatral. Nos hemos tomado licencias teatrales o cinematográficas de hablar en español cuando en realidad se está hablando en inglés, para que haya una mayor dinámica, pero en general
y hemos simulado errores y argumentos y cosas que no necesariamente son como se verían en el mundo real para destacar algunos aspectos relevantes. Pero creo que ha sido, dicho de paso, aprovecho para decirles, estupendo, divertido, entretenido, profundo, con mucha reflexión y con un muy buen análisis de todos los elementos que se presentaban en el caso. Sí, No sé. es un caso, la típica solución de un tribunal en este caso sería decir, vamos a hacerlo en español y en inglés y se acaba el problema. Y es un poco la manera fácil de bajarse del bus, por decirlo en términos coloquiales. Pero yo creo que los tribunales tienen, y como lo decía Alfredo, esto no significa que en la vida real la decisión haya sido la una o la otra, pero yo creo que los tribunales tienen que pensar en que el arbitraje tiene que ser eficiente, tiene que tener unos tiempos razonables y que de alguna manera las partes, porque aquí la parte no son los abogados, aquí las partes son las partes. Un elemento aquí importante, por ejemplo, es que se puede sentir una de las partes cuyo idioma único es el español, que además es la parte demandada, totalmente fuera de lugar en un arbitraje que se está llevando a cabo en un idioma que no conoce. Los testigos de la parte demandada, que son la mayoría, pueden sentirse también que no se les está tratando adecuadamente si están sentados en un arbitraje en un idioma que no conocen. Pero lamentablemente a veces sucede que los tribunales simplemente se van por la fácil. Vamos a hacerlo bilingüe y se acabó. Pero creo que un poco el mensaje, los tribunales en esto tienen que tomar decisiones y tienen que tomar ser árbitro implica de alguna manera tomar riesgos y no puede uno simplemente irse por la mitad y tomar decisiones de Pilatos en todos los casos de lavarse las manos y darle gusto a todo el mundo porque no se puede. Creo que, José, durante nuestra preparación comentaste algunos aspectos psicológicos que podrían tener que ver con el idioma, ¿no? Bueno, Y con el uso de un idioma. Y creo que es interesante porque implica ver cómo impacta el uso del idioma en los árbitros, en las partes, en los testigos, etcétera, ¿no? cómo no, Alfredo, yo sé que tú eres experto en este tema, pero estos son factores importantes. No necesariamente va uno, un abogado va a tomar la decisión de, bueno, cuál es el mejor idioma que vamos a adoptar con base a estos factores. Pero una vez que el idioma ha sido seleccionado, yo personalmente creo que son temas importantes que uno tiene que tomar en cuenta. Y le cito tres ejemplos muy sencillos. Hay estudios psicológicos que demuestran que cuando uno nos estamos expresando en no nuestra lengua nativa, nuestro idioma nativo, sino en un segundo idioma, tenemos menos empatía, somos más utilitarios, es la frase, un anglicismo, ¿no? Y ya han habido experimentos que no tomo el tiempo ahora para demostrar, para explicarlos a fondo, pero el hecho es que si yo tengo un caso en el cual el derecho no me acompaña, la equidad sí, no equidad en el sentido de que no va a ser regido por el derecho, sino de la justicia acompaña a mi cliente, etcétera. Pues yo tengo que tomar en cuenta en qué idioma están razonando los árbitros y en qué idioma nos estamos expresando, porque de nuevo es un factor que a lo mejor no todos los árbitros son vulnerables a esto, pero hay estudios que han demostrado que van a tener menos empatía. Y por lo tanto, eso es un factor que uno debe considerar a medida que va abogando, que va intentando persuadir al tribunal. El segundo observación en este sentido es que hay estudios que demuestran que cuando uno estamos escuchando a una persona que está expresándose con un acento, es decir, no en su idioma nativo, sino con un acento que a nosotros no cuadra, no estamos acostumbrados, percibimos a esa persona de otra manera. En algunas instancias, inclusive lo presentamos como medios honestos, fidedignos, ¿no? Y esto opera subconscientemente. De nuevo, es algo que yo como abogado, intentando persuadir un tribunal, tengo que tomar en cuenta cuando eso está ocurriendo. Y el tercer ejemplo que le doy es que, de nuevo, hay estudios que demuestran que somos menos vulnerables a los sesgos cognitivos cuando estamos operando en un segundo idioma, no en nuestro idioma nativo. ¿Por qué? Porque nuestros cerebros tienen que procesar las ideas con más cuidado, por lo tanto estamos más protegidos en contra de esos sesgos. Y aquí lo doy un ejemplo muy sencillo, es decir, el sesgo retrospectivo. Yo defendí un consorcio que construyó un túnel que eventualmente se derrumbó.
¿no? Durante la construcción hubieron indicadores, bueno, de que a lo mejor iba a haber un problema, etcétera, pero los ingenieros razonables, profesionales, lo tomaron en cuenta y dijeron, no podemos proceder. Y era razonable haber tomado esa decisión. ¿Qué es lo que pasa? Que el sesgo retrospectivo es tal que el humano suele considerar que un evento era mucho más previsible, mucho más probable, una vez que sabe que el hecho ocurrió. Es decir, una vez que sabe que el derrumbe ocurrió, no es justo y no puede ponerse antes del derrumbe para decir, bueno, la probabilidad era esta. Y por lo tanto, uno tiene que, cuando está intentando persuadir al tribunal y el propio tribunal está intentando analizar los hechos, debe tomar en cuenta de que ese sesgo retrospectivo está operando y tal vez resulta en una injusticia para los ingenieros. Bueno, si efectivamente, como hay estudios, que un idioma secundario nos protege más en contra de eso, es algo que tomar en cuenta. Y si uno está operando en el idioma materno o nativo, pues de nuevo, como abogado de parte, uno puede recordarle al tribunal, por favor, tomen en bla, 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 ¿no? Así que son factores que entran en juego. De nuevo, no necesariamente van a motivar el idioma en que va a abogar o va a recomendar una parte, pero sí son factores que debemos tener en mente. Y como ese ejemplo hay otros. Y algunos remedios a eso se pueden encontrar en la forma como interrogas, o sea, cómo plantear la línea de interrogatorio o cómo hacer el timing del interrogatorio, entendiendo que es de otro idioma, y hacerle notar al tribunal que está hablando en otro idioma o que lo están escuchando por traducción, para que el tribunal tenga el awareness. Yo sé que lo tiene cognitivamente, pero a veces no lo tiene emocionalmente, y es importante que lo noten. Exacto, me permito aquí hacer una anotación por la parte chistosa del elephant in the room, pero eso refleja que hay expresiones que son difíciles de traducir, me explico, por eso fue que yo hice la intervención como que, bueno, a mí el traductor me dice un elefante, pero ahí sí, va más allá, sabemos los que manejamos varios idiomas que va más allá, dicen que realmente uno conoce un idioma y es bilingüe cuando puede entender los chistes, eso es lo que dicen en psicología, ¿no? Porque hay algo más allá de simplemente conocer el idioma legal o el idioma usual, ¿no? Sí, y una de las cosas que yo extraño cuando tengo que alegar en inglés es tu capacidad de poder ser un poco gracioso o empático, porque no te sale tan bien. O sea, no te sale tan natural. No te sale tan natural. Sandra había levantado la mano, creo. ¿Sí? Sí, creo que Juan Manuel también, no sé quién estaba antes, pero Dale, Sandra, yo creo que todas estas cosas son muy ciertas y ahora haciéndome pleno cargo de mi rol de representante de parte en este caso en concreto, lo que sí es cierto es que todas estas cuestiones a veces es muy difícil explicárselas a los clientes cuando uno tiene simplemente me imagino algunos clientes enfrentados al hecho de que uno le diga, bueno, elijamos al árbitro o planteemos cosas de tal manera o de otra en función de todas estas cuestiones. Cuando los clientes en realidad, la mayoría de las veces, no en todos los casos, pero el factor de la eficiencia y de cuánto va a costar esto es algo que ponen antes de que les digas cualquier cosa. Entonces ya me imagino preguntando, ¿cuánto me sale el sesgo retrospectivo? Pero lo digo desde un lugar, porque creo que cuando hablamos de un lugar o de otro, hace mucha diferencia en cómo percibimos todas estas cosas. Solo quería hacer ese apunte. Y después me parece que esto es para el tribunal, yo me voy a lavar las manos. Acá hay una pregunta muy interesante que me pareció a mí por lo menos del Q&A, que es que uno de los participantes dice que habría decidido el tribunal o si hubiera cambiado su posición si una de las partes hubiera decidido hacerse cargo de todos los costos de que el arbitraje fuera bilingüe. Me parece una pregunta muy interesante. Juan Manuel, perdón. Yo solo nada más un temita quería señalar que la deliberación del tribunal me pareció fantástica, ¿verdad? Y creo que dieron varios puntos en el clavo y sí me llama mucho la atención que lo dijo Eduardo y que obviamente lo replicó Ceci y Katy de el riesgo que uno se corre nombrando un árbitro, y creo que eso me quedó resonando también, de cómo si yo nombro un árbitro un poco extremo que renuncia o que me puede en este momento tal vez de estrategia salpicar en contra del cliente. Aquí obviamente perdí la moción y tal vez me representa un problema real el haber escogido un árbitro tan o
o polémico o extremo en una posición que salvo que la tenga muy segura, puede ser que me salga en contra como me salió al final. Y una de las preguntas del chat justo va sobre eso, si eso no puede ser interpretado como una conducta de mala fe o de abuso de derecho o de guerra de guerrillas para tratar de forzar. Y Sofía dijo rehén, ¿no? Tener rehén, y es un súper buen argumento, ¿no es cierto? O sea, yo hice eso para forzarle la mano al tribunal y obligarlos a que la dejen. Sí. Creo que le tocaba a Sofía. Sí. Sí. Sí, gracias, perdón, porque después me interesaría escuchar la respuesta del tribunal a la pregunta de si la decisión hubiese cambiado o no en función de si una parte asumiera las costas. Pero quería solo hacer dos cosas que me llamaron la atención. Lo primero, de acuerdo con Juan Manuel, la deliberación fue buenísima y demuestra cómo muchas veces los árbitros plantean argumentos mejores que lo que las partes han hecho, porque han ido a coger cosas que nosotros ni siquiera habíamos discutido. Y eso pasa en la vida real también y es súper interesante de ver. Y solo para lo que decía Katy, más allá de los chistes, hay una cuestión de traducir los conceptos legales y por veces uno no mide el impacto de traducir conceptos legales. Por ejemplo, en derecho portugués, la noción de negocio jurídico, que, o sea, para definir un contrato, son conceptos y esto pasa en todos los idiomas, cada uno de los idiomas tiene conceptos legales muy particulares y a veces esa traducción se pierde y el significado del término jurídico se pierde en una traducción. Y una de las formas que el tribunal puede encontrar para pues en este caso, por ejemplo, el contrato estando en inglés, podría ser utilizar términos del contrato en inglés original, aún redactando su laudo en español, para no perder ese significado y dando aún así una traducción oficial o no de lo que sería. Pero creo que eso a veces también es importante, y aunque el idioma sea un idioma X, mantener ciertos conceptos en su idioma original. Sí, Katy. Y de ahí pasamos a la respuesta de Eduardo a la pregunta de los costos. Y muchas gracias. Yo me quería referir brevemente a lo que comentó Juan Manuel y bueno, ahora también Sofía, en el sentido de esa importancia de elegir bien a los árbitros, sobre todo en el caso de estar como demandante, que es la que inicia el arbitraje, ¿no? Porque en este caso ese argumento fue muy fuerte, como lo vimos de las demandadas, ¿no? De que lo habían hecho de mala fe. Pero yo en mi papel de Boyle, que asumí y que defiendo ahorita mismo, les podría decir que en ese caso, si no hubo mala fe, yo partía de la base que no hubo mala fe y que obviamente yo, Boyle, estaba actuando correctamente. Entonces, podemos asumir también que en ese momento la demandante no sabía, es decir, no lo hizo de mala fe necesariamente, sino que no sabía que también iba a haber un árbitro de las demandadas que solo iba a hablar español y poco inglés. Y por ende, esa era la dificultad de este caso, por eso también redactado y felicidades a Alfredo y todos los organizadores, porque había pues ese punto también a favor de las demandantes, ¿no? No necesariamente se podía probar la mala fe. Y en cuanto a la pregunta del público, y no sé si la quieres tomar tú, Eduardo, si hubiera cambiado nuestra posición. Para mí, sí, yo creo y perdón, voy a decir también otro punto que quería añadir en ese sentido, es que todo esto se resuelve y ahí me voy al punto de Sofía, de que muchas veces hay muchos aspectos que no toman en cuenta las partes y que los árbitros deben analizar antes inclusive de la audiencia, porque quizás en el caso del presidente pues es útil también proponer soluciones a las partes antes de tomar una decisión como esta, ¿no? Viendo que no han analizado todo, podríamos tener otra reunión y hacer propuestas a las partes, ¿no? Viendo que la decisión fue español, pero que posiblemente la doctora Boyle iba a renunciar, pues hay otras salidas que se podrían proponer a las partes antes de tomar la decisión, creo yo. En respuesta a la pregunta de si habría cambiado la opinión del tribunal, creo que esa oferta tendría un peso importante en la decisión. En cuanto a costos, habría que mirar en las circunstancias del caso qué pasa en cuanto a eficiencia del proceso, porque si estamos hablando de que todo esté traducido a otro idioma, vamos a tener objeciones a las traducciones, discusiones sobre las traducciones, una parte es la que va a estar. Entonces, claro que es un elemento que va a tener un peso, sin duda va a tener un peso porque el tema costos
sale un poco del panorama. Pero de todas maneras vamos a tener que balancear con los demás elementos. Ese es uno. La otra pregunta, simplemente aprovecho para contestarla de una vez, que pregunta qué hubiera pasado si la doctora Boyle renuncia, que si se podría emitir un laudo. En esta etapa del proceso, pues si la doctora Boyle renuncia, se la reemplaza y el arbitraje sigue. Estamos en una etapa tan temprana en que estamos simplemente escogiendo el idioma, de manera que no estamos ni cerca de un laudo. Habría que reemplazarla siguiendo el mismo procedimiento que tengan las partes para su designación original. José. Alfredo, con tu permiso, y gracias, Eduardo. Solamente quería comentar que por eso, cuando me hicieron la pregunta sobre arbitraje bilingüe, que quise precisar exactamente qué es lo que estamos hablando, si efectivamente se van a llevar arbitraje en dos idiomas paralelamente. Yo tuve un caso en el cual la cláusula decía se llevará en inglés o en español indistintamente, y la solución del tribunal fue que cada parte se exprese en el idioma que quiera. Así que fue un arbitraje parte en español, parte en inglés. Sí, claro, el tribunal completo era bilingüe, pero fue una solución, vaya, supremamente eficiente. Sí, con esto terminamos porque ya estamos volando de tiempo. Cecilia. Perdón, es muy rápido. Justo por falta de tiempo había otra de las posibilidades que podían darse en el tribunal arbitral que ya no sugerí, la tenía apuntada, y era, por ejemplo, que el tribunal nombre, y interesante ver cómo lo podría recibir el resto del tribunal, un secretario que fuera igualmente bilingüe y que ayudara, ¿no? En las deliberaciones y en los documentos y todo esto para que fuera algo que también el tribunal aprovechara en beneficio, digamos, en este caso, del entendimiento de uno de los árbitros. Solo lo quería mencionar así. Y solo decir que los comentarios son buenísimos. Desafortunadamente no tenemos tiempo de ir a todos. Por ahí preguntan el tema de prelación en los elementos a tomar. Creo que el del contrato lo vimos, el idioma del contrato sí es un elemento de peso. Creo que el derecho aplicable lo puede ser también, pero siempre y cuando estemos en un caso en donde el derecho aplicable será muy presente. En muchos otros casos la resolución descansa sobre todo en el clausulado del contrato, no hay tanto que interpretar con decisiones de tribunales del derecho aplicable, entonces por ahí también tomar en cuenta esos puntos, pero solo decir que hay comentarios buenísimos del público y gracias por su participación. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, ha estado estupendo. Y ahora pasamos a las palabras de clausura del webinar por parte de Alfonso Iglesias. Alfonso, muchas gracias por esperarnos y el panel es tuyo. Un gran placer. Buenas tardes a todos y aunque vamos un poquito fuera de tiempo, os pido 5 minutos para 3 cosas. La primera es agradecimientos. En primer lugar, agradecimiento al panel. Ha sido una mesa excelente, con un altísimo nivel técnico, y la verdad es que no me gustaría haber estado en el rol, en el papel de los árbitros para decidir, porque es francamente difícil. Y la calidad de este panel no es sino una muestra de la calidad de nuestra comunidad arbitral. Son agradecimientos para ALAR y para su presidenta. Es un gusto trabajar con Inés, con ALAR, y estamos felices de haber organizado este primer, porque debe haber más evento conjunto con ALAR. Las dos veces compartimos la misma base de asociados, compartimos objetivos, no somos un instrumento al servicio de la comunidad arbitral iberoamericana. Tratamos de aglutinarla, de darle una voz propia en el conjunto arbitral internacional, y creo que juntos podremos llegar más lejos. Y la tercera parte de mi intervención, yo voy a irme de la parte técnica y voy a la parte más, si queréis, estratégica, incluso emocional. La fuerza de nuestra comunidad arbitral es enorme, viene por muchas fuentes, la importancia de sus países en el continente americano y en Europa, de nuestras empresas, de nuestros abogados, árbitros, peritos, pero seguramente el activo más importante que tenemos son nuestras lenguas, el portugués y el español. He estado revisando las cifras de lusoparlantes e hispanohablantes, y en 2023 el español es la segunda lengua materna más grande del mundo, 500 millones de hispanoparlantes, y la cuarta en el conjunto de hablantes con 600 millones. La única lengua materna más hablada es el chino,
y la única lengua internacional más hablada es el inglés. El inglés es la lengua franca, pero nosotros llevamos un buen camino. Y el portugués es la 7ª lengua nativa, con 232 millones, y la 9ª en el conjunto de hablantes, con 258. Sumamos más de 850 millones de hablantes. Esta discusión fantástica nace de la inexistencia, según he entendido, de una cláusula que estableciera la lengua del arbitraje. El camino que hemos recorrido los últimos 20 años es inmenso. Yo cuando voy a trabajar en arbitraje en Latinoamérica, muchos casos serán en inglés. Ahora, en mi experiencia, son la mayoría en español. Y yo creo que nos toca a nosotros usar nuestras lenguas para hacernos fuerte. Nada más, gracias a todos y confío en veros a todos pronto en algún evento mucho que tenemos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los asistentes. Y bueno, sigan las publicaciones y los anuncios que van a haber de nuevos eventos de ALARP, de CEIA y de ALARP con CEIA conjuntamente. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Y espero que tengan una buena tarde o una buena mañana. Un abrazo.